Pues parece que los tiempos cambian. Cuando el 13 de julio de 1977 se compusieron por primera vez las Cortes Generales de la Democracia, aquella llamada legislatura constituyente, el Congreso de los Diputados ofrecía una fotografía bastante homogénea, casi repleta de hombres blancos trajeados y de cierta edad. 350 hombres y solo 21 mujeres. Años después, en la legislatura número 13, se presenta un panorama bien distinto. 188 hombres y 166 mujeres. Y la edad ha bajado considerablemente. Es un pequeño paso para la mujer, un gran salto para el feminismo. En fin, tenemos hoy a tres invitadas que han desafiado ámbitos que parecían exclusivamente reservados a los hombres: el ámbito del deporte, el ámbito de la representación internacional, el ámbito de la representación parlamentaria. Mujeres jóvenes de diferentes razas que nos vienen a decir que España ha cambiado y que quien no lo entienda se está quedando en el pasado. Isa, Patricia, Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. No sabéis la alegría que me da que haya tres mujeres representando a la política. Ha cambiado el Congreso y es una señal también de que España está cambiando. Sí, Isa. yo creo que bueno, estamos en una cuarta ola del feminismo y desde luego eso se está llevando a las instituciones. Creo que si no hubiesen habido estos movimientos en los últimos años y sobre todo las dos movilizaciones grandes el 8 de marzo, tanto el año pasado como este, no estaríamos en esta situación. Las instituciones cambian gracias a esa movilización en la calle y lo estamos viendo. Queda mucho y sobre todo queda mucho para que no solamente estén algunas mujeres, sino todas en su diversidad, ¿no? En este año van 20 mujeres asesinadas. ¿Cómo acabamos con esta lacra, Patricia? Bueno, pues se acaba con políticas públicas y desde la institución y poniendo los derechos humanos de las mujeres en el centro y de todas las mujeres, de ese feminismo del 99% que apela también a incluir a las mujeres que son migrantes, a las mujeres romaníes y a las mujeres musulmanas. Vanessa, tú con asuntos de deportes te has enfrentado a un mundo porque parecía vetado, ¿no?, a las mujeres y reservado exclusivamente para los hombres. Pues así es, yo me he encontrado que llegaba a las federaciones deportivas, ¿no?, y solo había hombres, también de edad avanzada normalmente, y cuando llegan y ven a una mujer joven y que realmente también sabe de deportes y tiene lo que tiene que decirles, ¿no?, en relación al deporte base, al deporte, abrirlo también al feminismo y en disciplinas que no se conocían para las mujeres, pues sí, es algo como sorprendente. Oye, dejadme preguntaros, esto es muy evidente en la derecha, vemos las declaraciones, ¿no?, de Vox, del PP, de Ciudadanos, pero también la izquierda sigue siendo machista. Pues sí, bastante. O sea, yo creo que bueno, que el movimiento feminista, y sobre todo en este país, ¿no? Hay países como Estados Unidos donde el movimiento feminista puede, bueno, el movimiento feminista no, pero el feminismo puede identificarse más con posiciones más neoliberales. Pero yo creo que en este país no, que es la izquierda, pero que aún así, desde luego, queda mucho. Y eso lo vivimos tanto dentro de las organizaciones políticas como en los movimientos sociales. Bueno, es evidente, pero yo creo que hemos avanzado también, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido eso, Patricia? Bueno, yo lo que creo es que tanto el feminismo como el racismo también, o el antirracismo, es un proceso en el que se va construyendo poquito a poco y, por supuesto, esto es algo que atraviesa toda la sociedad, pero también es verdad que la izquierda pues, está más abierta a ir deconstruyendo cosas y a establecer estos diálogos, ¿no? Entonces, hay caminos donde es más fácil construir un feminismo y un antirracismo y hay caminos donde es absolutamente imposible. Tú, Vanessa, en Rivas, hacia Madrid, te presentas con Podemos, pero hay otras listas, ¿no?, de la izquierda. ¿Has podido ver, has intuido cuando menos que de repente cuando hay esa confrontación dentro de la propia izquierda aparece ese machismo encubierto también en las filas de la izquierda? Pues yo creo que tan claro como lo decías, ¿no, Juan Carlos?, que propiamente la izquierda, cuando las mujeres damos un paso al frente, también se refleja ese machismo. Yo he tenido que aguantar ataques personales que incluyen cosas como dónde y con quién duermo, ¿no? Creo que eso precisamente la izquierda es algo que deberíamos tener más que olvidado, pero claro que sigue vigente. Ay, cuánto le queda a esos que se llaman izquierda. Vamos a escuchar a nuestra amiga Rocío Monasterio, que ha vuelto a criticar la ley de violencia de género. ¿No tenemos a Rocío Monasterio? Pues mira que me apetecía a mí escuchar a Rocío Monasterio. Pues vamos a dar entonces un salto. Vamos a entrar. Las mujeres migrantes y las pertenecientes a minorías étnicas son las que más están sufriendo ese tipo de violencia. Y me temo, ¿no, Patricia?, que la Unión Europea no está siendo muy sensible con estos temas.
No, en la Unión Europea tenemos una Unión Europea que ha mirado para otro lado cuando se ha esterilizado a las mujeres romaníes, cuando se han quemado sus casas y han asesinado a familias enteras, y por eso somos las mujeres romaníes las que en el Parlamento Europeo hemos impulsado, por ejemplo, la primera declaración contra el neofascismo, y hemos puesto encima de la mesa la necesidad de luchar contra estas nuevas formas de violencia, pero que vienen de unos pasados trasnochados, ¿no?, de la historia europea. Entonces, claro, nosotras somos las que primero lo enfrentamos y por eso somos las que más luchamos y las que más ponemos nuestros cuerpos. La cuestión es que nos escuchemos entre nosotras dentro del movimiento feminista y tengamos en cuenta las diferentes voces que hay para poder ir todas juntas a desarticular esa estructura que al fin y al cabo va a ir a desarticular los derechos de todas, ¿no? Hay algo que no termino de entender, aunque fuera por mero egoísmo, cuando uno mira la historia del siglo XX, siempre lo que hacen alguna minoría luego se la hacen a mayorías. Claro. Invariablemente, ¿no? O sea, siempre que algún poder machaca a alguna minoría, eso después se convierte en una norma y parece que no aprendemos. Tenemos ya a mi querida amiga Monasterio, vamos a escucharla. Los niños con 8 años ahora se les dan unos cursillos en que, bueno, aquí tengo alguno, por cierto, en que se les dice que, bueno, que tienen que probar a ser niña y a la niña a ser niño, prácticas sexuales y explicárselas a las demás, y hablan de zoofilia, de parafilia, todo esto se lo cuentan, y esto se lo cuentan talleres de los amigos de Isa Serra, que han entrado en todos nuestros colegios con dinero público. ¿Qué le has hecho a la extrema derecha madrileña que está tan enfadada contigo? Llevan unos días atacando mucho. Bueno, yo creo que lo que les molesta es que haya mujeres valientes que enfrentan a su discurso del miedo y sobre todo que enfrentan su discurso del odio hacia las mujeres, porque la extrema derecha a día de hoy en este país, en todo el mundo, ¿no?, está identificando los derechos de las mujeres como su principal enemigo. Yo creo que esto es diferente a la extrema derecha, al fascismo de los años 30, ¿no? Ha cambiado. Y bueno, aquí dice que se les dan cursillos a los niños, precisamente esos cursos, esa educación en igualdad, que lo que combate es ese acoso escolar que se hace a los niños, por ejemplo, LGTBI, ¿no? Los niños que no se identifican con la identidad u orientación sexual normativa y mayoritaria, pues sufren violencia en este mundo, sufren violencia en esta sociedad, y lo que nos está diciendo esta mujer es que tienen que seguir sufriéndolo y que no se puede educar en igualdad, ¿no? ¿Se puede hacer algo desde los municipios, Vanessa? Por supuesto, yo creo que lo explicaba también el otro día, ¿no?, en un acto que tuvimos. Creo que toda la gestión municipal hay que aplicarla desde una perspectiva feminista, y eso se hace pues desde la Concejalía de Hacienda, aplicando medidas fiscales para pues mujeres, madres solteras, pensionistas, o incluso eso en la Concejalía, como yo he hecho, de Deportes, con un plan de no violencia en el deporte, educando en igualdad, como decía también Isa, y desarrollando deporte base femenino, aplicando políticas de igualdad en toda la concejalía, desde todos los planes que pueda haber, las inscripciones de los niños y niñas, se puede hacer desde muchos ámbitos y creo que es aplicable a todo. Hay tres cosas que viene haciendo la derecha, pero también, desgraciadamente, a veces el PSOE, que creo que explican por qué a veces las víctimas votan a los verdugos. Una es adoctrinar, y ahí aparece todo el tema, ¿no?, de los colegios concertados. La otra es asustar, y ahí aparece todo el papel de los medios de comunicación y de los jueces, ¿no?, utilizando la ley Mordaza y otro tipo de elementos. Y otro es directamente mentir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer desde una perspectiva feminista frente a estas tres lacras del adoctrinamiento, el miedo y las mentiras? Bueno, nosotras lo que proponemos para las instituciones de la Unión Europea es sobre todo aumentar la participación de la población y de la sociedad civil en las instituciones europeas y hacerlas más transparentes. Pero la gente quiere participar, Patricia, porque a veces la gente dice, yo voto y no quiero preocuparme de muchas más cosas. Yo creo que sí que quiere participar. La cuestión es que cuando las instituciones están lejanas y tienen una barrera de burocracia que es prácticamente infranqueable y eso no se traduce en el acceso directo de los derechos entre la ciudadanía y las instituciones, pues entonces, claro, es normal que la gente tenga esa desafección. ¿Quieres decir? Sí, o sea, yo creo que lo que estamos viendo en los últimos años es esa crisis política, ¿no?, que también tiene que ver con esa desafección hacia la política, que yo creo que continúa. Es verdad que el 15M es un revulsivo frente a eso y cambia mucho, pero claro, es que cuando hablamos de las mujeres que desconfían de la política, que votan menos,
tiene que ver también con el hecho de que las instituciones no protegen, que siguen sin proteger. Entonces es normal, lo hablamos también con los jóvenes, con la situación de los jóvenes a día de hoy, que parece que son los más indecisos a la hora de votar, ¿no? Es que si te están ofreciendo un curro de mierda que no te garantiza salir de la situación de pobreza, pues es normal. Y a las mujeres, si no nos protegen las instituciones, si solamente sirven para proteger al otro lado de la población a los hombres, pero frente a la violencia a nosotras no, pues eso es normal que genere desafección, ¿no? Hay como una construcción de que no hay alternativa. Yo os he de reconocer algo, y es que estoy contento de que el resultado final de Juego de Tronos sea una basura para tanta gente, ¿no? No hacemos spoilers, no hay spoilers de ningún tipo, pero parece que hay consenso en que es una mierda, ¿no? Me gusta porque parece que a los jóvenes les estaban ofreciendo solamente ¡hala, sé feliz porque ya viene la última temporada de Juego de Tronos!, ¿no? Y si no te gusta, pues vete fuera de España. ¿Qué le queda a los jóvenes? ¿Qué proponéis como mujeres jóvenes para esa oferta sin salida? Vanessa. Yo creo que a los jóvenes les tenemos que atraer, ¿no? Pues con precisamente lo que decía también antes Patricia, ¿no? Participando, que sean ellos partícipes de nuestras propias políticas, de nuestras propias políticas públicas, empezando por escucharles. Yo creo que sí que quieren participar. Yo me he encontrado con colectivos en el deporte que sí que quieren saber participar en la vida de su municipio y en ámbitos donde nos pueden parecer, pues desde el medio ambiente hasta eso de las políticas de recursos humanos, que pueden decir que le interesa a los jóvenes. Yo creo que eso que es la clave, ¿no? Hacerles partícipes de la vida de su municipio, de su comunidad y de su país. El otro día veía un cartel donde ponía en un parque prohibido jugar a la pelota y entonces alguien escribió debajo, pues entonces nos drogamos, ¿no? Con tanta prohibición. Sin embargo, dejadme que os pregunte, en el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, parece que el resultado está apretado. Sí, parece que las encuestas dicen que es posible echar al Partido Popular después de tantos años, de 24 años de corrupción y de privatización de lo público. Yo creo que no está ganado, que depende de estos días, que bueno, en el Estado hemos conseguido frenar a las derechas, pero que bueno, ahora tenemos que avanzar hacia un gobierno que realmente ponga políticas que mejoren la vida de la gente en la Comunidad de Madrid. Espero que esa sea la situación. Es verdad que bueno, después de tanto tiempo hay muchísimo que hacer en la Comunidad de Madrid, en una región pues, la más rica y la más desigual de este país, ¿no? Y Rivas, que ha pertenecido a los municipios del cambio, ¿qué se puede aportar? Bueno, pues nosotros hemos estado 2 años gobernando y creo que nosotros hemos hecho una política cercana, eficiente y viable, ¿no? Y muy fresca. Entonces yo creo que eso la gente lo ha percibido también como algo novedoso, que no generaba miedo, ¿no? Que era lo que mucha gente quería que Podemos generar a nivel nacional o los sitios donde gobernábamos. Así que yo creo que el resultado va a ser bueno también ahí en Rivas. Y Patricia, ¿se puede meter un poquito de pasión, de fuego en la Unión Europea, de fuego simbólico, no de prenderle fuego, que eso parece que es más sencillo, al Parlamento Europeo, un sitio donde regulan el perímetro de los pepinos? Bueno, yo creo que la lista que llevamos con Palop a la cabeza es una lista que está llena de personalidades que no se nos conoce precisamente por ser tibias, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que vamos a llenar aquello de feminismo y vamos a imponer ahí un horizonte verde y aquello va a ser revulsivo porque vamos a presionar para que las instituciones se parezcan más a las personas que deben proteger y mucho menos a los jefes de las grandes corporaciones que luego esconden sus dineros en los paraísos fiscales. Hay mucha, en vuestros diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en el ámbito del Parlamento Europeo, en el ámbito de un municipio, ¿notáis la presión de los lobbies, notáis la presión de los poderosos? Isa. Bueno, yo la noto ahora con Amancio Ortega, desde luego, ¿no? Que ha sido decir que la sanidad... ¿Cómo se te ocurre meterte con Amancio Ortega? Sí, la verdad es que estoy flipando con la reacción. O sea, en redes no sabes la cantidad de... Bueno, lo estamos viendo todos, ¿no? Pero también en mensajes privados, la violencia, ¿no? Y bueno, es todo esto por decir que los servicios públicos y la sanidad pública se financia con dinero de todos y de todas, con impuestos, y no gracias a la caridad de unos millonarios. ¿A ti no te parece mal que Amancio Ortega quiera regalar toda su fortuna? A mí lo que me parece bien es que pague los impuestos, pero a mí lo que me parece mejor es que pague impuestos, claro, que no evada 600 millones de euros en ingeniería fiscal, ¿no? Y sobre todo, me parece bien que los tratamientos los decidan personas con criterios públicos y de salud pública, no que los decida un millonario, ¿no? Hay una debilidad en España de lo público.
Falta, Sí, falta una comprensión de dignidad, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo es? ¿Esto es de todos? No, no, usted, y además lo que está no es de pasando es limosna, que ¿no? mientras tanto hay un proceso de degradación de lo público. Es que, este debate no se puede desconectar de la realidad. ¿Qué ha pasado en la sanidad? Pues esa privatización de la sanidad que ha empeorado la atención al conjunto de la ciudadanía, ¿no? En la Unión Europea hay más de 2000 lobbies, ¿no? Sí, además las grandes lobbies, sobre todo las grandes empresas como Telefónica, por ejemplo, invierten muchísimos miles de euros en pagar a profesionales para hacer lobby allí en esos espacios, porque efectivamente tienen una influencia directa sobre las políticas que luego van a afectar a nuestro recibo de la luz, a lo que hay dentro de nuestras neveras, a nuestras propias viviendas, ¿no? Entonces nosotras lo que tenemos la idea es de abrir esos espacios y hacer que la propia sociedad civil que está en los barrios y que está luchando a pie de calle pueda también acceder a estas instituciones para poder también presionar por aquellas cosas que son de interés común, ¿no? ¿Y tú, Patricia, cómo resistes aquello que un presidente latinoamericano decía, que es resistir 3 escopetazos de $50.000? ¿Que cómo lo resisto? Claro, ¿cuál es la herramienta que tiene una eurodiputada como tú para poder resistir esas presiones, ¿no?, de los grandes lobbies? Pues primero pertenecer a la calle y no olvidarte nunca de dónde vienes y seguir participando en tu barrio y con la gente con la que has participado toda la vida, porque eso es lo que realmente te recuerda y te tiene anclada a de dónde vienes, a por qué estás ahí y a quién debes, al servicio de quién tienes que poner. ¿No te vas a hacer trabajo. profesional de la política? Bueno, si soy elegida tendré que profesionalizarme más todavía, ¿no? Pero de ahí a recibir escopetazos de miles de dólares... Quiero decir, pero que no vas a quedarte más de 2 legislaturas. No, por ejemplo. No, nosotras además tenemos un mandato que impide que más allá de 2 legislaturas podamos seguir en esto. Además, a mí lo que me gustaría es dedicarme a la investigación, así que esto es una Vanessa, los municipios que han sido focos de corrupción, en el caso de Madrid, terrible, ¿no? La Gürtel, la Púnica, siempre rodeando a los municipios madrileños. Así es, lo que hablábamos antes, yo quizá no la presión esa de los lobbies, pero sí la imagen esa que querían generar de miedo con Podemos, ¿no?, y de inventarse incluso la presión de los medios de comunicación. Nosotros tuvimos un caso de que nos acusaban de un caso de corrupción que tuvieron que desmentir con la Federación de Fútbol, que en ningún caso tenía nada que ver con nosotros. Y apareció corriendo en todos los medios. es. Una vez una señora que tenía estudios superiores me preguntó si Podemos iba a abolir la Navidad. Y yo le dije que mientras que el niño Jesús siguiera demostrando buen comportamiento, no estaba en los planes de nadie. Oye, dejadme que os insista, los ayuntamientos a partir del año 79 fueron la base de la democracia en nuestro país. En el caso de la Comunidad de Madrid, ha estado durante más de 2 décadas en manos de la derecha y, por tanto, no parece que hayan servido, ¿no?, para democratizar. Y la Unión Europea, uno tiene la sensación de que está demasiado lejos. En vuestros ámbitos diferentes, contadme rápidamente algunas medidas que entendéis que la gente pueda comprender para democratizar esos ámbitos. Empezamos contigo, ¿Municipales? Isa. Bueno, en tu ámbito sería el ámbito más de la Comunidad de Madrid. Bueno, pero ¿no? es verdad que lo que dices también. Yo creo que el municipalismo es fundamental, incluir a los vecinos y las vecinas y la ciudadanía en la toma de decisiones de un gobierno municipal y hacerlo desde abajo. Y yo ahí creo que, por ejemplo, los servicios sociales, ya que estamos hablando también de feminismo, de mujeres, los cuidados, que son una responsabilidad del conjunto de la sociedad y no una obligación para las mujeres, y por tanto necesitan servicios públicos de calidad, pues necesitamos que sean en el ámbito municipal. Lo que ha pasado por parte de los últimos años, gracias al Partido Popular, es una degradación de los servicios sociales, pero sobre todo una concentración en el nivel autonómico, ¿no? Y han convertido pues eso, el nivel municipal en sucursales del poder, sin financiación y sobre todo sin autonomía política, gracias a la regla de gasto de Montoro y todo el efecto que ha supuesto eso. Por tanto, servicios sociales de cercanía para que todas las personas estén atendidas en condiciones dignas, ¿no? ¿Y eso depende de legislación o también las personas son relevantes a la hora de hacer una gestión diferente? Hombre, yo creo que depende de legislación, pero también muchísimo de las personas. Hemos visto en numerosas ocasiones cómo aprobamos leyes y no se cumplen por parte de quien está en el gobierno, y desde luego el gobierno tiene una capacidad enorme de margen para hacer unas cosas u otras, ¿no? Sí. Decía Hobsbawm, un historiador importante, que Perry Anderson era quien lo decía, otro historiador también muy importante, que la base de legitimidad de la Unión Europea era el Estado social, ¿no? Y en España, ¿no?, en Madrid, por ejemplo, siempre ha habido una referencia de Europa como mágica, ¿no?, porque era de donde venía el faro de la democracia en la larga noche del franquismo. En cambio, Europa
la percepción que tenemos ahora es radicalmente diferente, sobre todo desde aquel memorándum que nos obligó a cambiar la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda. Claro, los derechos sociales para todas y para todas las personas que vivimos en Europa es la base de la cohesión social en Europa. En el momento en que las instituciones de la Unión Europea han puesto por encima de eso los intereses de las grandes corporaciones y de los bancos, permitiendo además que todos sus beneficios estén escondidos en paraísos fiscales, pues entonces la cohesión social empieza a desmenuzarse y a resquebrajarse, ¿no? Entonces, por eso la base principal de nuestro proyecto en Europa es un proyecto feminista, porque fortalece la interdependencia entre los estados, la necesidad de cohesión social, la democracia. Entonces, claro, para eso necesitamos poner los derechos sociales en el centro para todos y para todas, independientemente de tu género, de tu color de piel, de la cultura a la que perteneces o de la religión que profesas. Hay algo más de 8.100 municipios en España. ¿Qué podrías decir que se puede replicar de cosas que se han hecho en Rivas, hacia Madrid, que pueden hacer la vida a la gente un poco más bonita? Bueno, pues nosotros llevamos ahora en el programa medidas muy novedosas como la creación de una agencia municipal de energía, que ahora ya ponga en valor, ¿no?, el autoconsumo y las energías renovables. ¿Eso implicaría que a lo mejor a la gente en invierno no le van a cortar la luz? Eso puede implicar que no le corte la luz, efectivamente, que es lo que buscamos todos y todas, y de Podemos estamos ahí en esa lucha. Tenemos problemas para solucionar como el transporte, temas de movilidad y vehículos compartidos, que también son muchos municipios los que sufren la degradación también de las comunidades, ¿no?, porque no invierten en el transporte interurbano en las ciudades. O sea, desde el ámbito de participación, como bien decía también Isa y Patricia, es súper importante implicar a la ciudadanía. Y eso se hace también que la ciudadanía tenga unos presupuestos participativos donde diga, yo voy a decidir qué se va a hacer en mi ciudad. Y eso también es trasladable a todos los municipios. La alegría del 8M o la alegría del Día del Orgullo Gay se puede trasladar a la manera de hacer política, porque tú, Caro, Patricia, vienes de los romaníes, que son, bueno, pues un pueblo muy comunitario. Tú vienes de una ciudad, ¿no?, también con mucha trama social. Nosotros, Isa, tú y yo, que somos de Madrid, ¿no?, tenemos menos, ¿no?, ese trenzado comunitario, pero es verdad que Madrid ha explotado en alegría siempre, por ejemplo, los 8M o los días del orgullo. ¿Podemos pensar que se podría hacer política con esa alegría, con ese compromiso, con esa construcción colectiva de algo hermoso? Bueno, desde luego, yo creo que tenemos muchísimo que aprender todavía del feminismo, esa concepción también, bueno, pues eso, de los cuidados como un elemento central, de la alegría, pero no solamente de la alegría, sino de la alegría colectiva y del colectivo, ¿no? Esos son cosas que aporta el feminismo, que no tiene solamente que ver con cómo somos las mujeres, hay cosas que sí, por cómo estamos construidas socialmente, no porque seamos así por naturaleza, sino también con lo que es el movimiento feminista. Yo creo que eso queda mucho por incorporarlo todavía a las organizaciones políticas, a las instituciones. Hablábamos antes también de cómo funciona el poder expulsando a las mujeres cuando hay competencia por el poder en función de, pues eso, de machismo, ¿no? Utilizan el machismo para expulsarnos del poder. Todo eso hay que cambiarlo todavía. Contaba una compañera vuestra, Sofía Castañón, que las mujeres preferís siempre las discusiones en espacios reglados, ¿no?, porque de alguna manera se os respeta los tiempos, se os respeta el uso de la palabra, mientras que si terminas la reunión y bajas a terminar en el bar, se terminó, porque en el bar los hombres nos comemos el espacio, ¿no? Sí. ¿Veis también tú, en tu caso, Patricia, en el tuyo, Vanessa, veis la posibilidad? Porque para mí es un sueño, ¿no? Es decir, que yo siempre, ayer tuvimos aquí, antes de ayer, a Pedro Guerra, y yo le decía que siempre quise ser profesor de ciencia política como él era cantautor, ¿no? Con esa alegría y con esa pierna que él levanta cuando canta. Me parecía que era muy hermoso. Y pienso, podríamos hacer política, ¿no?, como ese día donde había una comunión, por ejemplo, en las calles de Madrid. Es que el 8M era muy especial, ¿no? Y me gustaría poder pensar que podemos hacer política desde esa comunión, sin ingenuidades, porque luego tú vas a llegar a la Unión Europea, tú entras en el Ayuntamiento de Rivas y las cosas luego no son tan hermosas, pero existe la posibilidad de alguna manera de arañar ese espacio de felicidad para hacer la política de manera diferente, que no sea algo tan gris. En mi caso yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es absolutamente posible porque forma parte de la identidad de las personas y nosotras, por ejemplo, en la lista que vamos a las europeas,
se nota en nuestra manera de hacer dentro de nuestro trabajo interno, cómo nos cuidamos las unas a las otras, cómo intentamos compartir las decisiones. Y, por ejemplo, en Podemos somos un partido político donde la militancia está en el centro y la participación está en el centro. Por lo tanto, esto va a facilitar mucho cómo vamos... La cultura política que nosotros vamos a llevar a la Unión Europea, y muchísimos otros partidos de otros estados en la Unión Europea nos están mirando ahora mismo a España y a Unidas Podemos para ver cuál es el trabajo que vamos a hacer, porque desde luego vamos a ser la punta de flecha que va a hacer avanzar la cultura política que hay. Salta como un resorte, ¿se te ha ocurrido algo? Sí. No, estaba pensando en el equipo de gente que me acompaña en esta campaña, que son la mayoría mujeres, y la verdad es que es un gusto. Es que es otra cosa. Es otra cosa, sí. Es que es otra cosa, ¿no? Sí. Los equipos de mujeres es que es otra cosa. Sí. Vanessa. Yo creo que los cuidados son básicos y que sí que tenemos... Estás peleando contra mucho hombre en Rivas Mucho. Mucha testosterona y muchos huevos. Mucho, pero me acuerdo de una frase que me dijiste, porque es verdad que yo casi siempre sonrío y en algún momento me ha quitado la sonrisa, no lo voy a negar. Y sí que me decías que nunca nadie te quita la alegría, ¿no? Y yo creo que eso es básico, que nunca dejes de ser tú, que encuentres un equipo que te cuide, también de hombres, ¿no? Hombres que creen en el feminismo. Yo creo que eso también lo tenemos en Podemos y que lo vamos a poder hacer. Sí, Isa. Nada, que yo quería decir también que estoy aprendiendo mucho en esta campaña, porque yo siempre, bueno, llevo muchos años siendo feminista, llevo muchos años entendiendo cómo funciona el machismo y el machismo en la política, pero que sigo aprendiendo muchísimo estos días y tiene que ver fundamentalmente con cómo la gente, si eres una mujer y eres joven, te dice muchísimo más cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que cambiarlas, qué tienes que mejorar, que a un hombre. Estoy segura que la mayor parte de las cosas que me están diciendo en esta campaña, que por otra parte la gente no lo hace a mal, es para ayudar, pero eso no sería igual en el caso de un hombre. Y el otro día veía el documental este de Ocasio Cortés y ella lo contaba tal cual, lo contaba, decía, es que no sabéis la de veces que me dicen cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, cómo tengo que cambiar. Y eso creo que afecta muchísimo, son barreras que se les pone a las mujeres para asumir responsabilidades de poder, ¿no? En sitios a veces muy ocultos, ¿no? Es decir, que por supuesto cómo tienes que vestirte, cuando de vez en cuando dicen, oye, mira, bonita, o esta chica de la comunidad, ¿no? Esta dijo, chiquita, Toni Cantó, sí. Toni Cantó es un idiota, Sí. me vas a perdonar. Toni, te tengo cariño, pero a veces dices cosas que te hacen parecer un enorme idiota. No es necesario. Luego te extrañas que te miren como un machista, pero no digas esta chiquita de la comunidad, porque no viene al caso, no viene al caso. Oye, que nos estamos casi comiendo todo el tiempo, nos quedan apenas un par de preguntas. He estado haciendo sumas, el voto del conjunto de la izquierda en las últimas elecciones le ha sacado 2 millones de votos a la derecha. Pero es verdad que en esos 2 millones, más en total 13.300.000 votos, la izquierda va muy fragmentada, ¿no? Y las tres habéis vivido un momento de fragmentación, a menudo alimentada por las cloacas que han buscado romper a Podemos. Vamos a darle agua a Patricia, que no te falte de agua, ahí tienes agua. Que aquí hay vaso, toma. Entonces quería preguntaros porque uno de los elementos que lo vemos constantemente, ¿no? Hay cosas que a mí me enfadan, ¿no? Uno también puede irse de un partido, puede irse de determinada manera, no irse mal, como ha ocurrido en el caso de Podemos, y luego también debiera tener la honradez de decir, yo no soy de Podemos. Tengo la sensación de que Íñigo Errejón no se atreve a decir, no soy de Podemos, no vaya a ser que pierda por ahí algún tipo de voto. Quería preguntaros rápidamente, ¿qué le pasa, ¿no?, a la izquierda que no terminamos de poner orden, o que a lo mejor también al final no resistimos esos escopetazos de $50.000, aunque a veces los escopetazos no son de dinero, ¿eh? A veces los escopetazos son de narcisismo, de arrogancia, ¿no?, y de deseos, ¿no?, de preeminencia. Sí, yo, así creo que hay 2 factores que intervienen mucho en lo que ha pasado. Uno tiene que ver con esto que hablamos, que es la forma patriarcal de entender la política, la competencia, los egos. Creo que hay un factor que es ese.
Y otro factor que tiene que ver con que en los momentos difíciles yo creo que hay que aguantar en colectivo y hay que resistir, y no todo va a ser un camino de rosas. Hemos vivido años en los que no era un camino de rosas, pero desde luego estábamos impulsados por una fuerza de movilización social muy fuerte, tuvimos unos resultados inéditos. Luego ha venido el ataque del poder económico durante estos años, y bueno, a partir de ahí hay gente que empieza a moverse. Yo creo que lo mejor es aguantar juntos y seguir resistiendo, ¿no? Y creo que son dos factores que intervienen, no digo que sea lo único. Ya. Yo creo que los egos eso han intervenido mucho y que por encima de todo yo creo que lo que tenemos que pensar es que estamos en un proyecto colectivo, no individual, y eso creo que a muchas personas se les han olvidado por el camino. Entonces, ¿dónde está el voto útil en estas elecciones? Bueno, clarísimamente está en Unidas Podemos. O sea, ¿Por qué? Hombre, toda esta gente que se fue a la sede del PSOE a decir con Rivera no y si se puede, lo que estaba demostrando es que en realidad lo que querían era el viraje hacia la izquierda de su voto, ¿no? Pero la cuestión es que ya sabemos que el PSOE siempre tiene una pata en los intereses de las grandes empresas, sobre todo en Europa, y otra pata dependiendo de quién le haga tirar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en las elecciones europeas y también en las autonómicas y las locales, quienes vamos a hacer políticas para la gente humilde somos Unidas Podemos, es decir, nuestro voto es un voto doble en ese sentido, ¿no? Es verdad que hay algunos lugares donde parece que la preeminencia del PSOE por la derecha es muy evidente, ¿no? Es muy evidente en Extremadura, es muy evidente en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, es muy evidente en Europa, ¿no? También donde el PSOE y el PP votan el 70, un poquito más del 70% de las leyes. En cambio, en otros lugares como que parece, ¿no?, que es más complicado, ¿no? En Madrid, la Comunidad de Madrid, ¿cómo está la cosa? Bueno, yo creo que en el PSOE siempre hay una disputa, pero está claro que ha estado durante muchos años sirviendo al poder económico, haciendo ese 135, aprobando esa reforma laboral del 2010, es decir, que ya sabemos lo que es. Otra cosa es que consideremos que podemos impulsarle a hacer políticas un poco diferentes y que sobre todo les necesitamos para hacerlas, ¿no? En la Comunidad de Madrid, pues es que Gabilondo todavía no ha respondido a la pregunta de si va a pactar con Ciudadanos. Se lo pregunto cada 2 por 3 siempre que le veo, pero no quiere responder. Yo creo que lo debería hacer antes del 26 de mayo para que la gente pudiese votar sabiendo dónde va a ir su voto, ¿no? Yo a Gabilondo le he visto kantiano en esas elecciones, pero por la edad, ¿no? Me parecía que estaba el hombre en el siglo XVIII ahí, como queriendo de alguna manera imitar a Manuela Carmena. ¿Qué le pasa a Madrid? Que solamente nos gustan candidatos que tengan telarañas. Bueno, yo espero que en el resultado del 26 de mayo se vea que no es así y que también se optan por otras personas y proyectos que representan también pues ese voto joven también, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente joven? Yo creo que en el caso de Madrid, por ejemplo, la gente lo que está demandando es una candidatura fresca, feminista del siglo XXI, ¿no? Es decir, ya la gente ya está cansada de las antiguas formas de hacer política y lo que está demandando son liderazgos feministas en la Comunidad de Madrid, en el nivel local y en la Unión Europea. Y el liderazgo feminista es un liderazgo muy concreto, porque es un liderazgo que pone los cuidados en el centro, que pone mucho cuidado en la manera en la que se están haciendo las cosas, en hacer que los proyectos sean comunes, ¿no? Y ese es el cambio, yo creo, que está pidiendo la gente ya está cansada de lo mismo de siempre. ¿Rejuvenece el feminismo a Podemos? Por supuesto, yo creo que la gente joven necesitaba un revulsivo y creo que lo llevamos en muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes en las candidaturas. Creo que Isa va a ser una candidatura potente, va a ser para presidenta de la Comunidad de Madrid, que la gente lo necesita, Patricia en Europa, y creo que en los municipios igual llevamos muchas candidatas mujeres jóvenes y que la gente joven también necesita esa frescura en la política. ¿Tenéis líneas rojas a la hora de construir gobierno? Bueno, la regulación de los precios del alquiler yo creo que es lo fundamental, es intervenir en el mercado de la vivienda para que bajen los precios del alquiler, es lo que está suponiendo un drama en la Comunidad de Madrid todavía, ¿no? Después de la crisis del 2008, que fue generada por una burbuja financiera inmobiliaria, tenemos otra burbuja que es la del alquiler. O intervenimos eso y ponemos freno a los fondos buitre o no vamos a solucionar la vida de la gente y para eso estamos. ¿Tú crees que si los alquileres fueran más baratos, la gente se iría antes de casa? Sí, desde luego. Bueno, estamos en una región, en la Comunidad de Madrid, en la que solamente 1 de cada 10 jóvenes se independiza antes de los 30 años. O sea, esto es como el cine que cuando de repente vale 3 pavos, la cola da la vuelta, ¿no? Hombre, un Dice, poco. No, a la gente no le interesa el cine, por mis Yo creo narices, que sí. ¿no? Sí, un poco.
Oye, ¿y Europa puede hacer algo que cambie la vida de la gente en España? Puede hacer muchísimo. Europa toma decisiones, por ejemplo, sobre la regla de gasto, que esto afecta, por ejemplo, a las listas de espera de la sanidad, o puede afectar también a que los buitres dejen de llevarse... Que los buitres dejen de joder. Dejen de joder, que los buitres dejen de joder. O, por ejemplo, en el caso de las personas romaníes, toma todas las decisiones en cuanto a las políticas de inclusión romaní, que, en mi opinión, más que incluir, lo que hacen es excluir, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, lo que vamos a impulsar en ese sentido es un plan contra el antigitanismo que se implemente en todos los estados, ¿no? Si te encuentras esos eurodiputados que querrían ver al pueblo romaní, pues no sé, otra vez en guetos, ¿le dirías algo? Bueno, le echaría un buen par de maldiciones gitanas y luego registraría un buen par de resoluciones contra el antigitanismo. Muy bien. Vanessa, ¿pueden los municipios de España, igual que en el 79, aportar algo para renovar y remover nuestra democracia? Hombre, por supuesto, nosotros desde los servicios públicos somos la administración más cercana, ¿no? Creo que de los municipios es la base para construir esa España democrática que todos necesitamos. Vanessa de Rivas hacia Madrid, Patricia Caro a la Unión Europea, Isa Serra a la Comunidad de Madrid. 3 mujeres de Podemos que, como habéis escuchado, no tienen miedo, tienen mucho coraje y no pierden la sonrisa, lo cual también es una señal de que se puede hacer política con coraje, con contundencia, con carácter, sin tener que poner cara agria, como le ocurre, por ejemplo, al cabeza de pepino de Vox, que últimamente tiene como deporte, igual que la Monasterio, igual que la Ayuso, insultar a las mujeres, sin olvidar, por supuesto, a Toni Cantó, a Rivera, a Casado. ¿Cuánto os queda por hacer, mujeres? ¿Cuánto os queda por hacer? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte este domingo y ojalá sea cierto, ¿no?, que esa presencia de mujeres jóvenes de diferentes razas renueven una democracia y se rompa esa maldición, que no sé si es gitana, que creo que es paya, que dice que la gente se tiene que alejar de la democracia porque no sirve para nada, ni siquiera votar. Muchísimas gracias a las 3. Gracias a ti, Juan Carlos. Y vosotros, desobedientes, os dejo, como no puede ser de otra manera en un día importante como hoy, con este elenco de mujeres valientes, os dejo con El Tornillo, que no deja de ser nuestra mirada siempre crítica, ácida, a un mundo donde se nos cuela el machismo por donde menos se espera. Votad bien el domingo y no os olvidéis que justamente el domingo, tu voto vale igual que el de Patricia Botín, tu voto vale igual que el de Amancio Ortega, tu voto vale igual que el de Florentino Pérez, tu voto vale igual que el de, no sé, Adrián de la Hoya, López Viejo o cualquier otro poderoso de este país. No les dejes que ese día también te venzan el pulso. Votad con inteligencia y votad a la izquierda, que falta nos hace. Hasta la semana que viene, desobedientes.